buenos días, queridas amigas y queridos amigos de nuestro programa Cuaces Tiernos. Hoy me siento muy contento, estoy iniciando este programa muy contento, porque tenemos la visita de un personaje a quien aprecio, admiro, le tengo un gran cariño. No le hacemos mucho homenaje a ese cariño y a ese afecto y esa admiración con lo poquito que hablamos, pero ahí está presente. Benjamín Fernández Bogado, paraguayo, quien conocí hará cerca de 30 años. Me apareció de pronto en una presentación de uno de mis libros que se llama Promesas de la Nueva Historia, escribí yo hace varias décadas. Hicimos contacto. Me sorprendió gratamente y me sentí muy honrado que a través de sus vastas relaciones en todos los campos en su país de origen, en su país, Paraguay, donde él vive, logró que el presidente Wasmosy de entonces se interesara en conocer la obra y me dieron un gran homenaje al recibirme en el Consejo de Gobierno para hacer una presentación del libro y pasé unos días por allá con Jaime y otros amigos. Ahí nació una amistad y luego coincidimos, muchas veces por iniciativa de él, de invitarme a compartir podio en exposiciones en varias universidades en México y hasta en España. Pero hace mucho no nos vemos. Y a raíz de que nos va a visitar en las próximas semanas aquí a Costa Rica, que desde luego lo tendremos de nuevo aquí en Cuaces Tiernos, me mandó a avisar que vendría en marzo y que pasaba unos días por acá, restablecimos contacto y me mandó una entrevista que le hicieron sobre el tema que tiene a todo el mundo con un terremoto de 9 en la escala Richter por todos los anuncios y medidas con las que ha marcado la administración Trump en los Estados Unidos, que sin duda alguna tiene un impacto que llega a los más lejanos confines de este planeta y ya estamos viendo aquí en nuestra región, acabamos de ver un primer tanteo. Benjamín, no sabes el gusto que me da y el honor de tenerte aquí en Cuaces Tiernos. Un gran saludo para ti desde el Paraguay, que te aprecia y te admira mucho, Rolando, y estar en tu programa de radio en este momento en el que las voces y las miradas y perspectivas de las personas que pudieran otear más lejos el horizonte son más que necesarias. Trump creo que nos interpela desde la razón, porque el debate que él quiere plantearlo es desde las emociones, y lo que tendríamos que hacer los intelectuales en todo el mundo es poner en perspectiva qué es lo que pretende con su política, que ha sacudido desde hace una semana a gran parte del mundo y muy cercanamente a los pueblos latinoamericanos con esta escaramuza que ha tenido con el gobierno de Colombia hace unas horas. Y creo que este es un gran momento, un poco en la perspectiva de tu mirada, que ha sido provocadora desde hace mucho tiempo, en donde hablabas acerca de cuál es la perspectiva de la construcción de lo colectivo, que es aquello que realmente nos debe llevar a buscar finalmente una vida mejor, no solo para nuestra propia individualidad, nuestro colectivo más cercano, sino también a nivel global. Y ahora la presidencia de Trump nos está invitando a poner en contexto todo eso y para poder entender hacia dónde puede acabar el mundo con estas disrupciones tan provocadoras y tan notablemente perturbantes. Benjamín, o sea, tengo muchos años de no verte. Dejé de ver un hombre maduro, de barba, y me encuentro un muchachillo sin barba ahora, te lo lucís mucho joven, ¿no? Y por lo que veo también has dejado atrás unas cuantas libras que te acompañaban. Bueno, pues lo sé muy bien, te ves muy bien. Todavía veo tus datos y entre las cosas que me pregunto, América Latina, ¿en qué estará pensando que no hace presidentes como Benjamín, que siempre pensé yo que sería, y espero que el tiempo así lo confirme, que llegue algún día a ser presidente de ese país, porque pocos latinoamericanos
Me han impresionado también, y no, aquí no es para echarte flores, Benjamín, por tu cultura, por tu inteligencia. Y en este caso, como decimos aquí en Costa Rica, se me prendió el foco, Benjamín es la clave, porque aparte de que tenés buena parte de tu formación intelectual, académica en los Estados Unidos, tenés posgrados en Harvard y no sé qué otras universidades, y no lo vi en tu currículum, también tuviste una participación en el equipo de Ted Kennedy, y conversando, en las conversaciones que tuvimos me di cuenta de que tenías una mirada sobre la realidad mundial y la del continente que no todos la tienen, que es una visión muy culta de este lado del mundo y muy informada del otro lado del mundo, del lado de Estados Unidos. Conoces muy bien el ajedrez que se mueve aquí y mucha gente está descifrando estas cosas que resultan atrevidas, impensables. Yo no veo a Estados Unidos atacando a Panamá y tomando el canal de Panamá por la fuerza, no lo veo, ¿no? O anexando a Canadá como está diciendo. Aquí hay un ajedrez que la gente no está viendo, ¿no? Y lo que ven es un tipo prepotente. Alguna gente me dice, liberales aquí, compañeros de pensamiento contigo, que bueno, que es esta explosión que se está dando en muchas partes, Milei, Argentina y otros, a un liberalismo extremo, y otros dicen, no, ya eso pasó a fascismo, ¿no? O sea, ese nacionalismo de Trump, ¿no? que lo acompaña con medidas que cualquiera puede decir, sí, son medidas típicas del pensamiento liberal, pero no está usando el mercado para eso, está usando el poder, ¿no? Y lo está usando en un rubro que nadie lo pensaba, porque todo el mundo pensaba en Estados Unidos y la palabra poder en función de su poderío y su hegemonía militar. Pero aquí está sacando un arma que hasta la China tiembla con eso, que son los aranceles, ¿no? Me gustaría que hablaras un poquito lo que acabas de decir. Bueno, varios temas colocados en tu reflexión, Rolando. La primera cuestión es que para entender a Trump hay que entender algo de la historia de los Estados Unidos, y para eso hay que remontarse al discurso que dio hace una semana. Al presidente quien recordó Trump fue a McKinley. Si uno mira cómo fue el gobierno de McKinley en el siglo XIX, va a tener una exacta dimensión de cuál es el role model que él quisiera imitar, qué es aquello que él quisiera parecerse como tal. Y McKinley era un hombre que decía, nuestro pueblo está en sus fronteras. Y eso significó durante mucho tiempo un expansionismo que ya creíamos haberse olvidado del debate sobre Estados Unidos. Ese sistema no le ayudó a Estados Unidos durante el siglo XIX, no forjó la gran nación que posteriormente lo fue, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde el protagonismo norteamericano se construye sobre instituciones. No es casualidad que Estados Unidos haya ayudado a entender un nuevo orden a nivel mundial con instituciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Naciones Unidas, por citar simplemente algunas de ellas, porque creía, y creo que están en lo cierto los norteamericanos, de decir que la única manera de convertir a su país en una institución fuerte es que realmente estuviera relacionada con otras naciones, bajo un conjunto de normas y de instituciones que funcionen. La normativa, la mirada que tenemos de Estados Unidos del siglo XX no tiene nada que ver con la cita que hizo de McKinley del siglo XIX. Donald Trump es un modelo de nacionalismo y de populismo que está fuertemente entroncado con un gran porcentaje de la población norteamericana. A mí me tocó vivir en Estados Unidos 7 años. Saqué mi maestría en comunicación por la Universidad de Minnesota, allí en el Midwest americano, con fuerte influencia escandinava. Y a mí me sorprendía, estando en Minnesota con las Dakotas a un lado, con Milwaukee por el otro, de que había muchos norteamericanos que no tenían ningún interés de conocer Nueva York, y menos todavía de viajar a Los Ángeles. Muchos de ellos veían a estas dos grandes ciudades como símbolos de lo pecaminoso, de aquello que realmente se orientaba hacia otro tipo de modelos de vida. Posteriormente me trasladé a Syracuse, en el upstate de Nueva York, una ciudad que fue fuertemente industrial. De paso nos legó el aire acondicionado.
con aquel famoso inventor Carrier, que fue un exportador de algo tan necesario hoy en día en nuestros países tropicales. Y finalmente me pasé un par de años en Harvard, en donde la mentalidad era completamente distinta a la del Midwest y también a lo que acontecía en el Upstate New York. Y lo que me di cuenta es que durante todo este tiempo, y ahora en mi retorno hace muy poco tiempo, antes de las elecciones, después de estar en 4 zonas, algunas de ellas que tú conoces bien, Michigan, y también en Illinois, y también en Wisconsin y en Minnesota, me di cuenta de un detalle, Rolando. Yo creo que lo que hizo bien Donald Trump, y en esto también tendríamos que reconocer un factor a favor suyo, y sintonizó claramente cuáles son las grandes preocupaciones y los grandes malestares de gran parte de la población norteamericana. Un gran sector ha sido considerado perdedor de esta gran revolución tecnológica que se ha venido dando en los últimos años. Y ha habido un odio acentrado hacia todos aquellos que tuvieron una educación superior. Y en la medida que más pertenecieras a la élite, peor aún. A mí me parecía una cosa fascinante, incluso cuando la primera vez fui a Harvard, fuimos toda la familia a sacarnos la visa en la embajada americana en Asunción. Y el cónsul decía con un nivel de resentimiento: ¿cómo tú te vas becado a Harvard con $300,000 y yo nunca en mi vida podré ni pasar por la vereda de esa institución? Y posteriormente, cuando me gradué en Harvard, el presidente de la Universidad Rutherford me dijo: bienvenido al club de los más odiados a nivel mundial. Y realmente yo creo que el tema no era porque fuera Harvard, sino porque muchos se quedaron sin ser parte de una organización o de una institución de carácter superior que te daba conocimientos, y se convirtieron en los grandes ganadores frente a una población industrial que cerraba sus fábricas y que terminaban yendo para ser abiertas en la China, en México, en cualquier otro sitio donde la producción estaba creciendo. Yo creo que Trump sintonizó con muchas de las amarguras, resentimientos y odios de una clase media perdedora de las grandes transformaciones económicas que acontecieron en Estados Unidos y en el mundo. La gran pregunta es si esa globalización de finales del siglo pasado, de los 90, que se creía era una fuerza inagotable, con una vitalidad enorme, sería la solución para eso. Y para mí la pregunta más clave fue cuando el gobierno de China me dio una invitación de 2 semanas para conocer todo lo que quisiera de China en ese momento. Y la conversación más interesante la tuve con el presidente del Partido Comunista Chino. Le pregunté cuántos afiliados tiene el Partido Comunista Chino y me dijo 500,000. Y yo le dije: ¿qué es para usted un rico? Y el chino me respondió: un hombre glorioso. Yo le pregunté a mi traductor si era correcta la traducción y le volví a preguntar: ¿qué es un rico para el presidente del Partido Comunista Chino? Y me dijo de nuevo: un hombre glorioso, a quien había que cuidarlo y admirarlo. Lo terrible fue cuando le dije y le mostré el rostro del cuadro grande de Mao que le tenía en la oficina, y le dije: si este hombre estuviera vivo y le hubiera escuchado a usted decir lo que dijo, ¿qué le hubiera pasado? Y él me respondió con una sabiduría enorme: Mao es solo un retrato. Entonces, aquella cuestión del cinismo, que realmente fue una característica de la globalización. Ni te cuento lo que fue la visita hacia el final, en donde mi guía chino me dice: ¿quieres conocer Fake Avenue? Yo le dije: ¿Fake Avenue? Sí, la avenida donde están todos los productos y prendas falsificadas, que tiene una extensión de casi 5 kilómetros en el centro de Beijing. Acá puedes comprarte todos los productos occidentales que quieras y nosotros te lo vendemos. Pero ojo, me dice, estos son productos fabricados por las mismas empresas occidentales con sus filiales en China, que permiten que salgan el producto a nivel mundial, porque todos vamos de visita a sitios como ese, para proyectar el tema del consumismo y la marca. Yo creo que también hemos vivido en un gran cinismo, Rolando. El mundo occidental ha venido, en cierta manera, preparando la venida de una persona como Trump. Ha venido allanando el camino y mostrándonos que en esa dosis donde se mezclan resentimiento, consumismo, populismo, odios, revanchismo y venganza, que también lo tiene Trump en grado superlativo, las primeras cuestiones que comienzan a crujir son las instituciones. Todo lo que nosotros creíamos, la Constitución, por ejemplo, de la que yo he sido redactor
en el Paraguay de ella en 1992, se pone en entredicho, y la imposición de un monarca. Yo cuando veo las órdenes de Trump sacadas de manera masiva, digo, ¿y dónde está el Congreso americano? ¿Dónde está alguien que controle ese poder ejecutivo? ¿Dónde está el poder judicial? Ciertamente hay una acción judicial en contra de los nacidos en territorio norteamericano de padres ilegales que no pueden acceder a la nacionalidad de ese país. Pero creo que vivimos tiempos realmente importantes que habría que mirarlo desde la perspectiva histórica, desde la evolución de las instituciones, desde el fracaso de ellas, de la globalización y del retorno al individualismo, a la codicia y a la acción violenta sin límites. Benjamín, me parece extraordinario este análisis que acabas de hacer, porque hasta el momento la tendencia del mundo político, de cualquier lado que lo vea, es valorar las cosas en términos de las ideologías del siglo XX. Y si algún comentario hiciste que es válido, es lo que dijo el presidente del Partido Comunista Chino de Mao. Es una fotografía, ¿no? Hace poquitos días vi una grabación que le hicieron a Mojica, a José Mojica, ojalá mejore su salud. Pues empezó a elogiar a un señor que a los 96 años, un multimillonario uruguayo, había arrancado una empresa, ¿no? Y entonces él lo elogiaba a ese hombre con esa edad y tal. Y entonces le pregunta al periodista, le dice, presidente, usted es socialista, ¿cómo usted no hace, digamos, no ve las cosas con los empresarios y los ricos como los socialistas? Dice, yo soy socialista, o no soy bobo. Dijo, no. Estos son imprescindibles. Este tipo son imprescindibles, ¿no? Entonces, Benjamín, me diste el honor de leer El camino del socialismo cuántico, cuyo nombre indujo a mucha gente, cuenta Fidel Castro, ¿no?, a creer de que era una propuesta de una nueva versión, una nueva vestimenta de la palabra socialismo. Porque ya teníamos el socialismo democrático, digamos, la socialdemocracia, algo que digo yo que es de la socialdemocracia con sotana, que es el social cristianismo, ¿no? Y otras versiones que había por ahí, y entonces que era una versión más. No. Lo que yo sostengo ahí es que es una utopía como la que concibieron los socialistas del siglo XIX, los utópicos y los marxistas, ¿no? No es asequible al ser humano que camina sobre este planeta en este momento. Que uno necesita un ser humano con una mentalidad, con un nivel mental mucho más avanzado que el que existe. Que ese sistema no funciona aquí porque lo imponga una revolución, lo impongan las leyes o las reformas. Eso requiere un nuevo ser humano. Bueno, pues resulta que pasaron estas ventiscas ideológicas que dominaron mucho la política del siglo XX, y entonces empiezan a quedar cosas, y resulta que como herencia socialista lo que queda no es el poder de los proletarios, que no lo tomaron ni un segundo nunca, ¿no? O sea, los pobres no tomaron nunca el poder en ninguna de esas partes, eran el pretexto para montar dictaduras, ¿no? Y ciertamente se crearon instituciones muy beneficiosas que lograron niveles de igualdad social admirables en buena parte de Europa y en algunas partes de Asia. Pero en realidad el heredero, el hijo bastardo del socialismo no fue otra cosa que las burocracias en el mundo, ¿no? Y entonces hay una reacción contra las burocracias, contra el Estado. El socialismo jamás se ha llevado las bofetadas que se está llevando en este momento, porque no es el único culpable, porque en todos estos tiempos, estas últimas décadas, el último siglo, digamos, ¿no?, o más allá, desde la gran crisis de los años 30,
izquierda y derecha optaron por un Estado fuerte, ¿no? Fue Franco y no ningún socialista el que estatizó toda España, ¿no? Un fascista como Franco. Bueno, eso se está cayendo. Y agrego que, bueno, se creó, ahora hay duques ni condes solo en Europa, donde queda como una nostalgia de esos tiempos. Pero el mundo creó otras categorías: doctor, ingeniero, licenciado, el otro. O sea, si usted no está ahí, usted no es nadie, ¿no? ¿Ah? Y entonces eso produce reacciones emocionales. Aquí en mi país estaba viviendo un terremoto porque es un presidente muy sui generis que pues por supuesto no está planteando las mismas cosas de Trump, porque está viendo las cosas desde otra perspectiva, pero ha llegado a expresar un respeto a las instituciones y a la ley, que mucha gente tiene miedo de si lo que está pensando es montar aquí una dictadura. Bueno, o sea, yo creo que los republicanos, los senadores y congresistas republicanos van a llegar a un límite y le van a decir, ojo, o sea, ahí se va a plantear una pelea, una disputa, un conflicto. O sea, Trump no lo van a dejar hacer eso, así ponga el ejército de los Estados Unidos a su favor. Bueno, pero, Benjamín, esto va para mucho, y yo no quiero que se me vaya esta tragicomedia de que ocurrió con Colombia. Qué ridículo, por Dios, el presidente colombiano, qué ridículo. O sea, por lo menos puedo disimulármelo un poquito, que no nada. O sea, sí, después de haber dicho y despotricado y haberse plantado a lo Noriega, que le dijo a los gringos, vengan aquí los recibimos, aquí les vamos a pelear, y fue el primero que salió huyendo, ¿no? Haciendo un perfecto ridículo, ¿no? Bueno, pues yo no esperaba eso de un presidente en Colombia, que presume de ser culto incluso, ¿no? Como el actual, ¿no? Y yo no sé si fue alguien de Colombia que te entrevistó, lo que me mandaste, ¿no? Pero no ocurrió esto. Bueno, en efecto, en este momento el pistón lo tiene Trump, ¿no? Porque aún China, ¿no? Su principal socio comercial es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos le mete aranceles y China va a tener crecimientos que pasarán si acaso del 1%, ¿no? Dejará de ser aquella China de crecimiento de arriba del 10%, se acabó eso, ¿no? Y entonces estamos en un mundo en donde se está jugando un ajedrez que los políticos no están entendiendo, me parece a mí. Bueno, una de las cuestiones centrales que creo que tiene esta crisis es que evidentemente la globalización se acabó, Rolando. Yo creo que estamos volviendo a las ideas nacionalistas, estamos retornando a la cuestión de Make America Great Again o America First, primero Estados Unidos, por sobre todas las cosas. Y yo creo que en ese sentido, volviendo de tu última parte de reflexión, Petro ha tenido el sentido trágico de la política, que es el peor de los sentidos que puede tener un jefe de Estado, afirmando incluso que estaba dispuesto a morir como Allende en el golpe de Estado de Pinochet en el 73. Y evidentemente no ha medido la trascendencia de sus actos y de sus expresiones, porque posteriormente tuvo que retroceder, porque hay muchos intereses importantes allí. Estados Unidos es el principal comprador de café colombiano, el principal comprador de flores de Colombia, y estamos muy cerca del Día de los Enamorados, en que venden miles de millones de dólares los colombianos al mercado norteamericano. Ahora, cuando dice no vamos a buscar otros mercados, eso lo tiene que decir cuando ya lo tiene trabajado, no como una cuestión de construir un mercado nuevo que lleva mucho de su tiempo. Creo que en ese sentido, Deng Xiaoping tendría que ser también alguien que pudiera asesorar más a Trump y a Petro. Cuando dice, habla despacio y suave, pero siempre lleva el garrote detrás. Yo creo que al revés, aquí nos muestran el garrote de manera constante y permanente y no hablan despacio para nada. Y yo creo que en este sentido las relaciones entre los países van a cambiar, y estoy de acuerdo, van a haber una mutación grande en el tema de carácter comercial, porque así como apuntabas, China se vería afectado severamente por el comercio con Estados Unidos, también Estados Unidos se vería seriamente afectado por el comercio con China. O sea, cuando dice Xi Jinping en la guerra de las tarifas, perdemos todos, tiene mucho de razón, que habría que mirar en términos objetivos. Absolutamente, así es. Gran parte de la producción viene de allí.
Y en este sentido, Rolando, yo he estado hace muy poco tiempo en Taiwán. Y en varias oportunidades le dije a los taiwaneses, ¿cómo es que ustedes aparecen como peleándose con Beijing? Que ya está a punto de invadirlos y de retomar a la provincia rebelde. Y eso, sin embargo, me llama la atención, que el principal inversor, entre comillas, extranjero, en China es Taiwán. Y hay 60 vuelos comerciales todos los días entre Taiwán y China. O sea, si realmente estamos peleados, no tendríamos que tener ese nivel de relación comercial ni esa cantidad de vuelos que se dan cada día. Y cuando le pregunto, ¿por qué creen ustedes que China no invadiría Taiwán? Y dice, porque si lo hacen de manera bélica y destrozan la isla porque tienen capacidad para hacerlo, el 70% de los microchips que son fabricados en el mundo desde Taiwán haría colapsar la economía a nivel global. O sea, si destruyen las fábricas de microchips en Taiwán, para el mundo. O sea, tenemos un mundo de mayor interrelación como nunca habíamos tenido, y esa cuestión de mostrar la actitud del siglo XIX, que yo hago lo que creo que puedo hacer sin ningún tipo de límites, eso ha dejado de existir. Trump tendrá que escuchar a los senadores y a los diputados republicanos que sí representan los intereses de varios importadores de productos del exterior que le van a estar diciendo, che, nosotros financiamos tu campaña y estás teniendo actitudes contrarias. Por eso esa reacción matonesca, de matón, de Elon Musk, que dice, senador o diputado republicano que se oponga a las órdenes de Trump, yo financiaré a sus opositores. O sea, le sale con la cuestión de tengo tanto dinero que pueda hacer que ustedes pierdan los siguientes comicios. Lo que yo agregaría es un nuevo elemento que deberíamos incluir en nuestro análisis. Cuando Eisenhower dijo que el mayor peligro que tenía Estados Unidos, lo decía un general triunfante de la Segunda Guerra Mundial y 2 veces presidente de los Estados Unidos, cuando dijo el mayor peligro es el complejo industrial militar que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Ahora en la salida Biden le dice al mundo, el mayor peligro que tiene Estados Unidos son los oligarcas tecnológicos, con una capacidad económica extraordinaria y una capacidad de manejo de algoritmos, de información, de datos, que realmente puede poner de rodillas a cualquiera. A mí me parece que lo que tendríamos que mirar detrás de esto es cómo respondemos desde el mundo a este tipo de circunstancias y qué nivel de respuesta podríamos darlo a esto que yo podría calificarlo en este momento como una amenaza global a la democracia. Justamente al oírte recordé a Eisenhower, que llamó poderosamente la atención que un hombre militar, fue presidente 2 veces porque era el símbolo del heroísmo en la Segunda Guerra Mundial, fue el comandante de las fuerzas aliadas, no solamente las de Estados Unidos, era el jefe de todos los ejércitos que estaban en contra de Alemania. A mí me llamó poderosamente la atención y es un detalle que hablaremos, pero vamos a interrumpir un minuto para ir a un corte y regresamos para comentar este hecho de la oligarquía tecnológica del planeta. Cubaces Tiernos, un encuentro con la actualidad, la ciencia, la espiritualidad, el arte y la política. Cubaces Tiernos por CRC 89.1 Radio. ¡Feliz Año Nuevo a todos! Yo comienzo este 2025 motivada, con muchas metas y con una casa fresca, confortable y con toda la confianza de invitar a mi familia y amigos. Esos tiempos de calores y de no querer invitar a nadie a mi casa en verano quedó en el pasado gracias a Prodex. Ya saben que su primer propósito del 2025 sea elegir un aislante certificado. ¡Elijan Prodex! Prodex te desea un feliz y fresco 2025. Las experiencias no esperan, hay que perseguirlas. Con más de 40 años de experiencia, GSA Cruceros es la empresa líder representando a las mejores navieras del mundo. Explora el Caribe, recorre el Mediterráneo, descubrí Alaska, maravillate con las auroras boreales de Noruega o viví expediciones únicas en Galápagos, el Ártico o la Antártida. Viaja por los 7 continentes con nosotros. Llámanos al 2234-1818 o escribinos por WhatsApp 8708-2288 y reserva tus próximas vacaciones en crucero. El
agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Cubaces Tiernos, un encuentro con la actualidad, la ciencia, la espiritualidad, el arte y la política. Cubaces Tiernos por CRC 89.1 Radio. Regresamos a Cubaces Tiernos el día de hoy con la gratísima presencia y compañía de Benjamín Fernández Bogado, un intelectual, escritor, profesor universitario, doctor en Derecho, con mil méritos, que nos honra con su presencia aquí comentando el tema más palpitante en el mundo de hoy. Y acaba de hacer referencia al discurso o a las palabras de Biden de despedida, donde dijo que el mayor peligro para el mundo era la oligarquía tecnológica. Y ve usted que no les costó mucho arrimar a Jeff Bezos, que los que aparecen ahí en la foto, ya Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, están todos juntos ahora. Y recordó muy sabiamente una frase que ha trascendido, aparecen citas en muchas partes, porque nadie se podía esperar que Dwight Eisenhower, siendo quien era, al terminar su periodo, iniciando darle inicio al de John F. Kennedy, dijera que el mayor peligro para la democracia y la política, la institucionalidad en Estados Unidos era el poderío de la industria bélica. Es más, entre las versiones que existen sobre quién movió los hilos detrás del asesinato de John Kennedy, la que más ha recibido acusaciones es la industria bélica. Bueno, hace unas décadas, después de la crisis petrolera que generó la guerra de Yom Kippur, que quintuplicó los precios del petróleo en el mundo, que eso marcó una época, ¿no? Surgió como respuesta un liberalismo extremo que le llamaron neoliberalismo, y el mundo se sacudió. Y recordarás, Benjamín, a Jean-Jacques Servan, escribió un libro que circuló mucho, que se llama El Desafío Mundial, en donde presentaba que, bueno, la potencia emergente era Japón y el mundo, y la OPEP, ¿no? Ese era el mundo. Nadie se esperó que de una manera muy sutil el poder y la iniciativa en los Estados Unidos se desplazara de Detroit a San José de California, al llamado Silicon Valley, ¿no? Y que emergieran los grandes colosos de la industria electrónica, de la industria del conocimiento, como se le llama, toda la irrupción de la era del conocimiento. Estados Unidos salta a la cancha con un protagonismo innegable en un campo como este, ¿no? Bueno, ahora ya advirtiendo cosas que han advertido los demócratas del mundo, que buena parte del trabajo es cómo mantener el equilibrio de poder, que si bien es cierto, hay que promover la empresa privada, la competencia y todas esas cosas, porque eso tiene mucho más energía que la planificación central del Estado. También tiene que ver cómo se equilibra, porque llegar a estos extremos de Elon Musk, que sin ningún pudor amenaza y les dice: los hago perder las elecciones con el dinero que yo tengo. Y entonces esas cosas hay que verlas como son en la realidad. Uno, pues, todo eso resulta chocante, golpea, ofende las escalas de valores en las que se formó, en las que ha crecido, se ha desenvuelto la humanidad en los últimos siglos, ¿no? Bueno, y también recuerdo aquí, te lo conté en alguna ocasión, que en un encuentro en Bundesvik, Suecia, Billy Brandt pidió que hiciéramos una parte, él, Bayard Arce, que llegaba en representación del sandinismo, y yo muy enfrentado con ellos por los ataques a Costa Rica, y Bayardo, con su gran puro
que se sentía Fidel Castro, dijo en un momento cosas que a ellos no les estaba importando tanto el apoyo europeo, porque el disuasivo que tenía Reagan para no invadirlos era el miedo que se le hiciera en Nicaragua otro Vietnam. Y entonces le recordé yo que José Figueres Ferrer, presidente a quienes ellos admiraban mucho y que les ayudó mucho y era partidario de ellos, cuando le conté de las cosas que estaban diciendo los sandinistas, así en un reto, como diciendo, vengan los gringos, ustedes no van a poder con nosotros. Me decía el viejo Figueres, están locos. No se dan cuenta que para Estados Unidos el problema militar de Nicaragua lo resuelven con la policía de Miami. Bueno, entonces claro, Bayardo reaccionó inmediatamente porque era muy fuerte que yo le dijera eso de Figueres. Y entonces Billy Graham le dice, comandante, independientemente de cómo sea, en política siempre es muy bueno antes de tomar decisiones, echarle una miradita al mapa para saber dónde está uno, ¿no? Y saber algo que, una palabra que no se usaba en ese entonces, que era la geopolítica, ¿no? Bueno, nosotros estamos aquí en este vecindario y me parece que ya Petro cometió el primer error de enfrentarse a algo que es muchísimo más poderoso, era una tontería. Y ahora, bueno, unido a ese poderío de la industria del conocimiento, de la industria electrónica, la oligarquía, como la llamó el presidente Biden, estamos en las puertas de algo que Internet y los teléfonos celulares son miniatura, que es la inteligencia artificial, ¿no? Eso va a traer un mundo con Trump o sin Trump, con capitalismo o sin él, eso va a traer un mundo totalmente nuevo. O sea, el cambio es dramático. Bueno, y entonces, ¿qué papel juegan estas instituciones? Recuerda que Alvin Toffler anunció que en la era del conocimiento lo que se impondrían cada vez más eran formas de democracia directa en sistemas altamente descentralizados. Posiblemente esta explosión termine en una cosa como esa, porque acabas de decir, Benjamín, que llegamos al fin de la globalización y de nuevo se regresa al proteccionismo. Ojalá no se llegue a los extremos de otros tiempos y haya un equilibrio, porque como dijo Xi Jinping, esta guerra de tarifas nos afecta a todos y Estados Unidos sufrirá tanto como China si llega a tomar esas medidas, ¿no? Me parece que tu reflexión también nos debe llevar a otro estadio, que es la cuestión para mí central del problema subyacente para nosotros, que es la cuestión de la educación. América Latina se encuentra en lugares muy rezagados, en una era en donde el conocimiento, la inteligencia, la capacidad de saber, de conocer, de convivir, de ser, que son los valores de la educación, se encuentran muy, pero muy rezagados. La crisis que tienen nuestros pueblos es realmente una crisis educativa notable. En Paraguay, una persona que empieza el kindergarten, solo el 5% termina la educación secundaria. 95% se quedaron por el camino. Y de ese 5% ingresa a la universidad un total de 170.000 al año y se gradúan 17.000. O sea, solo el 10% de los que ingresaron a la universidad se gradúan. Y muchos de ellos no encuentran el empleo que deberían tener y son llevados al exterior porque tienen mejores oportunidades para ese tipo de formación en esta era del conocimiento. Estuve en la India, en Bangalore, que tiene el mejor politécnico en términos informáticos. Sacan 70.000 ingenieros informáticos por año. 68.000 los lleva a Estados Unidos, con visa de trabajo, ¿no? Para darle empleo allí en Silicon Valley y realmente para extender sus capacidades y conocimientos en ese terreno. La inteligencia artificial, estoy de acuerdo contigo, ese será el siguiente escenario del poder político. El que lo tenga, el que lo sepa usar, el que realmente conozca sus capacidades, va a ser un pueblo importante. Acaba China de colocar la inteligencia artificial con un open source, con una posibilidad abierta a que realmente podamos hacer uso del mismo. Eso significa de que ya no será de propiedad solamente de alguien como Zuckerberg, como Meta o como cualquier otra empresa o personaje norteamericano. Eso también nos va a traer muchas implicancias en términos favorables. Pero yo quisiera retrotraerme
a la cuestión educativa. Muchas veces hablamos, Rolando, inclusive ahí en tu casa en San José, con esa vista hermosa que tiene a la capital, en torno a si era sostenible una democracia sin educación, sin un pueblo educado, con un pueblo ignorante que no tiene posibilidades de participar de las oportunidades en democracia. Es muy improbable que la democracia realmente sea aprehendida y aprendida. A mí me gusta mucho esa definición de Jefferson, que decía: la democracia es un sistema político de oportunidades donde cada persona tiene que estar segura de que al menos tiene una oportunidad. O sea, una democracia que no dé una oportunidad, lógicamente deja de ser democracia. Bueno. Nosotros todos los días estamos viendo cómo la gente va votando con sus piernas desde el tapón del Darién hasta la frontera con México, allí en manos de los coyotes, tratando de ingresar a Estados Unidos para ganarse $7.50 la hora. Trump también nos está diciendo: señores, ¿no será que ustedes lo están haciendo tan mal que finalmente gran parte de la población de ustedes está migrando? Y de paso, 1.000 millones de seres humanos, de los 8.000 que somos, no viven en los lugares donde nacieron. Por eso la cuestión migratoria es un problema de carácter global. Benjamín, te cuento otra historia aquí a propósito, porque conversamos mucho sobre este tema. Y entre las cosas que digo yo que hará posible una nueva etapa en la evolución de la humanidad. Estamos ahora una muy dominada por la lógica, la razón, el pensamiento, ese tipo de cosas. Y se debe pasar a una cosa más intuitiva, más holística, que haga uso del hemisferio derecho del cerebro, que es el creativo, etcétera. Pero eso no se logra, eso no es una evolución física, no, es una evolución que está basada en la educación que se le pueda dar a la gente. Bueno, en una ocasión iba con don Pepe Figueres hacia República Dominicana y el avión que íbamos se detuvo en Puerto Príncipe a hacer escala. Y era un ratito, yo invité a don Pepe que nos bajáramos para conocer el aeropuerto. Y decía un enorme rótulo en ese aeropuerto que decía: Jean-Claude Duvalier, président à vie, ¿no? Presidente vitalicio. José Figueres junto con Rómulo Betancourt y otros en el Caribe hicieron una alianza para derrocar dictaduras contra Batista, contra Trujillo, contra Somoza, contra Pérez Jiménez, qué sé yo, y contra los Duvalier. Y cuando yo le dije: don Pepe, no, mira, qué vergüenza, vea qué vergüenza de lo que dice ahí, me tomó el brazo y casi como diciéndomelo al oído me dice: eso creía yo antes, me dijo. Es posible que eso sea lo único que pueda funcionar en un pueblo sin educación como este, ¿no? Y entonces, sí, acuñé en alguna ocasión, a propósito de lo que he escrito, la frase que la variable macroeconómica más importante, eso lo dije hace 20 años o más, no es ni el tipo de cambio, ni la tasa de interés, no, la variable macroeconómica más importante en el mundo de hoy es la educación del pueblo, ¿no? Y eso lo ignoran los economistas. Por eso es que yo cuestiono mucho el que los países se manejen con economicismo, con puros números y decir esto va a crecer tanto. No. Usted eduque un pueblo, usted ponga ese pueblo, habilite ese pueblo para vivir de un nivel y solitos se van a encargar de que las cosas estén mejor. Bueno, esa ha sido una de las ventajas de Costa Rica, que ahora estamos en una crisis educativa como está todo el planeta, ¿no? La educación debe centrarse ahora, Benjamín, en un ascenso en el nivel mental. Y toda la educación está basada en desarrollo intelectual, ¿no? Eso se logra. Si usted logra un nivel mental más alto, va a lograr desarrollo intelectual y va a lograr una mente mucho más creativa, más adaptada al cambio, más con un cerebro de mucho mayor plasticidad para ubicarse en los mundos que están naciendo, que van a brotar en todas partes, y se van a formar clases sociales más privilegiadas que las que criticó Carlos Marx a raíz de la diferencia entre quien pueda manejar un chat GPT, que ni siquiera sepa qué es eso, ¿no? Esa cuestión nos lleva a una cuestión interesante, reflexiva. Recuerdo en mis viajes al interior del Paraguay, nosotros somos un país bilingüe aquí en América, el único país que habla 2 idiomas, el español y el guaraní. Y entonces una vez le pregunté a un hombre por qué no había sido comprado por el político de turno para que votara en favor suyo. Y me dijo: se semberiajú, pero sé delicado, que en español significa: yo soy un hombre pobre pero digno.
Yo creo que el tema de la dignidad, que es una cuestión que no tiene necesariamente que ver solo con la educación, sino con otros valores, es una cuestión que debemos recuperar. Así como tu libro, El camino hacia el socialismo cuántico, me hizo repensar un montón de cosas. Y recuerdo que una vez, cuando te hice algunas objeciones, me dijiste: Benjamín, yo soy ingeniero, tú eres abogado. Entonces tu perspectiva en torno a las miradas de estos temas no tiene la lógica de nosotros los ingenieros. Y yo te lo dije en forma de broma: el problema de ustedes los ingenieros es que porque saben de matemáticas, se las creen saber de todas las cosas y terminan afirmando que nosotros, los cientistas sociales, somos una especie de casta de menor nivel que ustedes. Pero aquello, así como tu libro me llamó mucho la atención, hay un libro de Adam Kaham, que fue el asesor principal de Mandela en el gobierno de Sudáfrica. Adam Kaham me envió un libro llamado El poder y el amor. Y él decía: el poder sin amor es yermo y el amor sin poder es inútil. O sea, quien tiene poder tiene la obligación de amar si realmente quiere transformar el poder en una acción efectiva y realmente importante por sobre la gente. Y le dije: ¿dónde aprendiste eso? Y aprendí en una reunión que tuvo Mandela después de haberse juramentado como presidente, y le preguntó a sus ministros qué vamos a hacer con los blancos que hicieron la política del apartheid contra nosotros. Uno de ellos me dijo: colguémoslos a todos en la plaza pública. Otro dijo: fusilémoslos. Otros dijeron: metámoslo en prisión perpetua en la isla de Robben, donde estuviste tú 27 años. Yo, escuchando todo lo que cada uno decía, me levanté, escuché, Mandela se levantó, me dijo Kaham, y dijo: no vamos a hacer ninguna de las cosas que ustedes sugirieron. Vamos a hacer una cosa que ellos no esperan de nosotros. Vamos a amarlos. Vamos a amarlos. Eso es lo que ellos no esperan que nosotros le hagamos. Bueno. Y en ese momento, Mandela tomó su automóvil y se fue al partido de rugby, donde los Springboks jugaban contra los de Nueva Zelanda, y hay una famosa fotografía de él con la cachucha, con la gorra de Springboks, diciendo Go Springbok, Go Springbok, y la foto era Mandela negro alentando a un equipo sudafricano de blancos. Entonces la imagen fue una poderosa síntesis, y él me decía una cosa que yo siempre hago, Rolando, siempre pregunto a los presidentes, y les hice la primera pregunta a todos los presidentes de Paraguay desde 1989. Por supuesto no le pregunté a Stroessner, que me mandó al exilio y me mandó a prisión. Sí, lo hice a todos los que vinieron después. Y la pregunta fue siempre muy directa: ¿le amas tú al pueblo paraguayo? Y las respuestas han sido contundentes para mí. Ha habido una correlación absoluta en que no lo aman al pueblo que los votó. Muchos de ellos me dijeron: ¿cómo los voy a amar si los compré? No tengo ninguna vinculación para con ellos. Y ahí me di cuenta de un problema grave que tiene la política. La política no ama. El político ha perdido la capacidad de empatía para con su pueblo y realmente lo utiliza como un factor económico que hace que sea electo para una cuestión determinada en un periodo legislativo o en un periodo presidencial. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Habría que reflexionar sobre las cuestiones que tienen que ver con la dignidad, que me parece un concepto mucho más abarcativo que la idea del amor, que puede parecer romántico, aunque Kaham me dice: no estoy hablando del amor romántico, estoy hablando del servicio, que es la fase más elevada del amor. O sea, el que sirve está haciéndolo fuera de un interés de carácter particular, familiar o electoral. Lo está haciendo porque es una proyección en la otra persona de valores que realmente son conceptos claves e importantes. Hannah Arendt decía sobre eso: la alteridad, eso de ponerme en la condición del otro y ser el otro. Yo creo que en ese sentido la política ha olvidado colocarse en la función de los que sirven, a los que sirven, y fundamentalmente de la proyección del amor como un factor de servicio que realmente tendría que venir a revolucionar las cuestiones. Benjamín, aquí decimos: se me para el pelo en los brazos de la emoción que siento al oírte decir eso. Nada más sabio. Cuando dije hace un rato que es el nivel mental lo que va marcando de los pueblos, el nivel mental no es el conocimiento. Conocimiento es una parte, son las creencias y los valores. Y usted que con mucha gente nostálgica ahora, que como la única idea de socialismo que tienen es un Estado grandote, fuerte, gastón, inútil, lento, y entonces si tocan eso, entonces reaccionan, no se dan cuenta de que
no fue Carlos Marx el que inventó estos valores, ¿no? Un valor de socialdemócrata, la igualdad, perdón, eso fue Jesús, el maestro Jesús de Nazaret, ¿no? Y el amor a los pobres que es la esencia de un orden social superior que le llamaron socialismo, no es de Marx. Marx le importaba un demonio seguramente los pobres, ¿no? Eso viene de Jesús de Nazaret. Y esa es la clave. Aquí yo recuerdo que en una ocasión me preguntaron cuál es la diferencia entre los 3 grandes líderes de un partido que está en este momento en cuidados intensivos, que es el Partido de Liberación de Costa Rica, entre don Pepe Figueres, Daniel Oduber, que fue un gran ideólogo, y Luis Alberto Monge, que era presidente en ese momento. Y entonces yo dije, Daniel Oduber y don Pepe eran socialdemócratas de la mente. Luis Alberto Monge es socialdemócrata del corazón. Es socialdemócrata por lo que ama, no por lo que sabe, ¿no? Y entonces, Benjamín, eso será la esperanza que tiene la humanidad ante esta confusión, esta oscuridad enorme de que no se ve el rumbo, hacia dónde va esto. Vamos a seguir con un mundo que está negándole las oportunidades a millones, a billones de seres humanos, y lo único que lo va a arreglar no es una ideología, no es una doctrina económica, no es un plan de gobierno, es que sepamos elevarnos a la categoría de saber amar, y es amar incondicionalmente. No es amar a lo que me interesa, que me ame a mí, sino como lo hizo Mandela, amor incondicional, que es el amor de Dios, ¿no? Las 2 grandes figuras sobre las que no existen dudas, que han sido grandes movilizadores de voluntades y de cambios, sobre los que no existe ninguna objeción, son Mandela y Mahatma Gandhi. Imagínate, el último de ellos trajo la independencia de la India con una revolución pacífica que transformó por completo las estructuras de ese país. Cuando fui a la India y vi el museo de Gandhi y pregunté acerca, yo dije, este es un extraterrestre. Este fue un tipo que pasó por acá de una manera absolutamente similar a la que pasó Cristo. Y hace poco estuve leyendo un libro que te recomiendo, Rolando, que es Judas, en la versión del historiador israelí Oz. Y allí un hombre como Judas, que aparece como el que vendió a Cristo, como que el que lo entregó, hay una visión que yo nunca había percibido. Dice Judas, que era Judas Iscariote, ¿no? El apóstol de Cristo, era el único que tenía una cosmovisión política de Cristo. Él creía que Cristo sería llevado a la cruz y que desde ahí se liberaría y liberaría a Israel de los romanos. O sea, Judas, cuando vio que Cristo en la cruz muere, él se suicida, porque tiene una percepción de la política desde el punto de vista de pedestre, como tenemos nosotros todos, y no desde los valores que tú habías apuntado. O sea, si uno de los apóstoles de Cristo que estuvo con él durante tanto tiempo no lo percibió, no lo concibió a Cristo, que podíamos ser nosotros, ¿no? Benjamín, ya me sonaron aquí lo que llamamos la chicharra, ¿no? Pues, le estás levantando el telón sobre un escenario que me incita a invitarte de nuevo. Este tema no se habla en ninguna parte y yo quiero hablarlo contigo. Te voy a llamar para ver si concertamos otra cita. Me haces el honor de acompañarnos de nuevo aquí en Cubas Tiernos. Muchísimas gracias, Benjamín, te lo agradezco, me has dado un enorme gusto. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado. A todos les deseamos que estén mejor cada día.